Qué bendiciones poder estar aquí el día de hoy. Amén. Vamos a meditar en la palabra del Eterno conforme a lo hemos venido haciendo. Hemos estado hablando acerca de la fe, en hebreo emuná, en griego pistis, y vimos que la fe tiene varios componentes, pero del cual se derivan todo es la confianza en Dios. Tener confianza en lo que Dios es, en lo que Dios dice, y actuar en consecuencia con esa confianza que tenemos de Él. Si Él nos ha pedido algo y confiamos en Él, pues lo obedecemos, ¿verdad? Por eso la palabra fe y fidelidad van de la mano, ¿verdad? Fide en latín significa fe, y de ahí viene la palabra fidelidad, ¿verdad? Hay una relación así bien fuerte entre la palabra fe y fidelidad. Hemos estado hablando sobre lo que es la fe, lo que no es la fe, cómo nuestra fe puede crecer. Vimos las 7 maneras que la Biblia nos revela de cómo la fe crece. Y hemos estado hablando también de barreras que impiden que nuestra fe crezca. Dividimos esas en barreras intelectuales, que son dudas específicas con respecto a la naturaleza de Dios, su camino, su trato con el mundo, su palabra. Y esas dudas pueden ser devastadoras si no se atienden. Y vimos cómo podemos eliminar esas dudas de nuestro corazón, o por lo menos no permitir que se hagan devastadoras para nuestra vida. Las dudas intelectuales son cosas que podrían escribir en un papel. Son tan específicas que podríamos anotarlas. Y vimos cómo sanarlo, orando la palabra del Eterno y también consultando a los grandes hombres de Dios que el cuerpo del Mesías ha producido. Cada duda que podamos tener nosotros sobre el Eterno, sobre su palabra, con toda probabilidad, en los casi 2000 años del cuerpo del Mesías sobre la tierra, alguien ya estudió, alguien ya escribió algún libro sobre ella, con toda probabilidad. No, generalmente no somos los primeros en tener la duda. Y es bueno ir hacia los gigantes de la fe, estudiar, exponernos a los maestros, los líderes grandes que el Eterno ha levantado en toda la historia, y eso nos ayuda enormemente. Y luego vimos las dudas, las barreras emocionales, barreras que tienen que ver con cosas que han quedado ahí desde el pasado, desde nuestra niñez, o puede ser desde años anteriores. Una experiencia muy fuerte generalmente produce un impacto en el alma, en el corazón. El problema de la duda emocional es que puede quedar, de la barrera emocional, es que las emociones quedan ahí, el estado emocional queda ahí, incluso años después de que el acontecimiento pasó. El pensamiento únicamente está con nosotros mientras lo entretenemos en nuestra mente, pero en cambio la emoción queda. Si ustedes se recuerdan, de seguro cualquiera de ustedes puede acordarse, se podrían acordar de 3 o 2 momentos de su niñez donde tuvieron una gran vergüenza. Yo me puedo acordar fácilmente de tres cosas en mi niñez donde experimenté una gran vergüenza. Esas situaciones donde usted quiere que se lo trague la tierra. Piénselo. Cuando un grupo de niños le hizo burla, cuando, qué sé yo, los niños se burlaban porque ellos tenían algo que nosotros no teníamos. Cuando hicimos algo tonto o algo embarazoso y la gente se burló de nosotros. Cuando fuimos engañados y luego se burlaron de nosotros por haber creído en alguien. Cuando nos defraudaron, cuando incluso nuestros padres, nuestra familia nos defraudó. Y esas cosas que son muy, muy duras, muy dolorosas, generan luego, si no se atiende bien, si las aguas de la palabra del Espíritu del Eterno no llegan hasta ahí, como dice el rey David. ¿Se acuerdan del salmo que vimos la vez pasada? Dice el rey David que he aquí tú amas la verdad en lo íntimo, por lo tanto en lo, y ahí está bien curioso de la palabra, ¿verdad? ¿Se acuerdan que la palabra era la palabra que se utiliza para tapar pozos, ¿verdad? Cegar pozos. Si lo tradujéramos literal, diría algo como en lo cubierto, en lo cegado, hazme conocer sabiduría. El rey David está hablando de que en la profundidad del corazón humano hay pozos que nosotros hemos decidido tapar. ¿Por qué? Porque no queremos que la gente nos dañe. Y entonces por eso pusimos una barrera, pusimos una tapadera ahí a ese pozo.
Y el rey David invita al Eterno a ir ahí. Curiosamente, cuando él medita en su adulterio con Betsabé, porque es en ese salmo, el rey David descubre que hubo algo, como los americanos llaman, un trigger emocional que desató esto. ¿Qué fue? Y el rey David invita al Eterno a llegar a él. También después en el Salmo 139 dice: escudriñame, oh Hashem, y ve si hay en mí camino de ¿qué? De iniquidad. Conoce mis ansiedades. Se puede traducir ahí la palabra ansiedades. Conoce mis ansiedades, es decir, conoce mis miedos. Vamos a ir ahí, Salmo 139. Esa palabra que está ahí se puede traducir como ansiedades. Se ha traducido como conoce mi corazón. Escudriña, oh Elohim, cuando lo tengan, Salmo 139, ¿lo tenemos? Escudriñame, oh Elohim, y conoce la mayoría de versiones. ¿Cómo dice la Reina Valera 60? 139, 23, perdón. Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Mi corazón. Y reconoce mis pensamientos. Gracias. Conoce mis pensamientos, pero en realidad en hebreo dice algo diferente. Se puede traducir como conoce mis ansiedades. Algo así como conoce mis miedos, conoce mis... Eso es ansiedad. ¿Qué es ansiedad? Ansiedad es algo que te da cierto temor, te da nerviosismo eso. ¿Por qué, rey David? ¿Qué tiene de relación? Fíjense, ¿qué tiene de relación las ansiedades que puedan haber en nuestro corazón con el camino de iniquidad? Sabemos que muchas veces el enemigo utiliza nuestros miedos para que pequemos. Incluso algunas veces utiliza nuestros buenos deseos. De hecho, Jacobo dice que cuando alguien es tentado, no diga que Dios lo tienta, porque cada uno es tentado de su propio deseo. Epithumia, dice en griego. Y esa palabra puede significar malos deseos, puede significar buenos deseos, o puede significar deseos neutros. Es la misma palabra que Pablo utiliza cuando dice: deseo estar con el Mesías, lo cual es muchísimo mejor, en Filipenses capítulo 1. Y de hecho, tiene lógica que el maligno, toda tentación empieza con un deseo, lo cual tiene lógica. ¿Yeshua fue tentado, sí o no? ¿Tenía concupiscencia él? No. Entonces ahí debemos de traducir deseo. Todo deseo, incluso un deseo bueno, puede ser pervertido. El maligno puede secuestrar un deseo bueno, un temor bueno, y ocuparlo para hacerme hacer algo malo. En la película The Revenge of the Sith hay el protagonista, Anakin, tiene un gran temor. El gran temor es que su esposa muera. Él tiene el deseo, es un buen deseo proteger a nuestra esposa, ¿sí o no? Él ve morir sí, casi. Él ve morir a su mamá y le da un dolor por lo que le han hecho, y jura nunca volver a permitir que un ser querido sufra, lo cual, buen deseo, no permitir que los seres queridos sufran. Y él, en esa película que George Lucas creó, tiene el deseo de no permitir que a Padme le pase nada malo. Y es ese deseo, el deseo de no permitir que ella muera. Él tiene sueños donde ve a Padme morir cuando está dando a luz, y está preocupadísimo, no quiere jamás que eso pase. Y es de ahí que el Señor oscuro le empieza a hablar, y le habla, y le habla, y le habla, y le habla. Muchas veces la literatura o las representaciones humanas nos dan un buen ejemplo. Por eso Pablo citó a 2 poetas griegos en el Areópago. De hecho, Yeshua también citó a lo que pasaba en el teatro de sus días. ¿De dónde viene la palabra hipócrita? Del mundo del teatro. ¿Es una palabra en hebreo o en griego? En griego. Y todo deseo, la Biblia nos dice, toda tentación empieza con un deseo, bueno o malo. Si tienes un mal deseo, el enemigo puede explotarlo. Si tienes un buen deseo, él puede torcerlo para hacerte hacer algo malo. Supongan que yo tengo el buen deseo de alimentar a mi familia. Buen deseo ese. Pero supongan que yo estoy mal en mi economía y alguien me dice que vendamos droga y yo empiezo a vender droga. ¿Lo hice por un mal deseo o lo hice por un buen deseo? Buen deseo. Pero logré algo, un buen fin, pero por un medio incorrecto.
El fin no justifica los medios, ¿verdad? Y eso es lo que Jacobo dice. Y el rey David le da en el clavo porque dice, escudriña mi corazón, pruébame y conoce mis ansiedades. Tus miedos te hacen hacer muchas cosas locas. Pedro era el gran varón, el discípulo adelantado, y una criada lo puso en jaque. Cuando llegó y le dijo, este andaba también con el Galileo. ¿Y qué entró en Pedro? Pedro entra en crisis emocional. ¿Y eso lo llevó a qué? A negar 3 veces a su Señor, a pesar de que le había dicho, aunque me fuera necesario morir por ti, yo nunca te negaré. Hasta lo juró. Las emociones traicionan. ¿Qué problemas son las emociones? Son lo más maravilloso que Dios nos ha dado y al mismo tiempo nos puede meter en grandes problemas. Por eso, leámoslo ahora, Jacobo 1 dice que toda tentación comienza con una apelación al deseo. Jacobo 1:14. Yo antes pensaba que la versión Reina textual lo había traducido bien, hoy no estoy persuadido que no. 1:14, desde el 13, cuando lo tengan me dicen amén. Amén. Dice, nadie que es tentado diga soy tentado por Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando es atraído por la propia concupiscencia y seducido. Fíjense cómo lo han traducido ahí, concupiscencia. Concupiscencia es el yetzer hará, ¿verdad? El pecado. Entonces ahí eso pareciera indicar que siempre que alguien es tentado es cuando se le atrae su deseo al mal. Fíjense. Ahora la palabra ahí, epithumia, no quiere decir necesariamente mal deseo. Se utiliza en la Biblia para malos deseos, se utiliza para buenos deseos y se utiliza para deseos neutros. Miren por ejemplo dónde se utiliza para malos deseos. Colosenses 3:5 dice, haced pues morir lo terrenal en vosotros, fornicación, impureza, pasión desordenada, malos deseos. ¿Vieron ahí? Malos deseos. Ahí epithumia significa un mal deseo. Pero la misma palabra es la que Pablo utiliza una carta atrás en Filipenses capítulo 1, donde dice que él tiene un deseo de partir y estar con el Mesías. Filipenses 1:23 dice, pues de ambos lados estoy constreñido, teniendo el deseo de partir y estar con el Mesías, lo cual es muchísimo mejor. Entonces ahí epithumia no puede significar concupiscencia, porque sería ilógico, ¿verdad? Pablo estaría diciendo, tengo la concupiscencia o el pecado de partir y estar con él. No tiene lógica. Ahí la palabra epithumia significa deseo, un buen deseo. ¿Es un buen deseo estar con el Mesías? ¿Dicen amén? Amén. ¿Sí? Y también la Biblia habla de deseo, la palabra epithumia, Marcos la utiliza, ya no malo ni bueno, sino neutro, el deseo de las demás cosas. Dice Marcos capítulo 4, verso 19, dice, pero los afanes de la vida y el engaño de la riqueza y epithumia y los deseos de las demás cosas, entrando ahogan la palabra y llega a ser infructuosa. Aquí el deseo de las demás cosas no es malo, pero se torna para el mal. Cuando algo es moralmente neutro, es que no es ni bueno ni malo, pero se puede utilizar tanto para el bien o para el mal. El martillo no es bueno ni malo, es un instrumento neutro. Yo lo puedo utilizar para hacer una obra de carpintería o para matar a alguien, pero ese soy yo, ¿verdad? El que lo utiliza. ¿Es malo el martillo? No es malo. ¿Es bueno el martillo? Tampoco es bueno. Es decir, moralmente hablando, ¿verdad? Moralmente hablando. Es neutro. Tú lo puedes utilizar para el bien o para el mal. Y así la palabra epithumia significa 3. Ahora, ¿qué significa en Jacobo 1:13? Yo estoy persuadido que significa deseo, no se debe traducir como concupiscencia. En otras palabras, lo que Jacobo nos está diciendo es lo siguiente: el maligno puede tentarnos utilizando nuestros malos deseos, nuestros buenos deseos e incluso nuestros deseos neutros. No hay ningún problema en, qué sé yo, tener el deseo de pasar un tiempo con la familia. Supongo que el maligno me diría a mí, pero el sábado es tu único día libre. ¿Por qué no vas todos los sábados a la playa y llevas a Danielita, a Nancy?
bonito, y eso es el Shabbat, el verdadero Shabbat es ir a la playa. Son caminos de descanso, como dice el profeta Isaías. Descansás en la playa, tenés un tiempo con tu familia. ¿Es un buen deseo estar con la familia? ¿Es un mal deseo ir a la playa? No. ¿Es bueno? Tampoco. Neutro. Puede ser bueno o malo, según lo que uno vaya, ¿verdad? De que va a la playa no para hacer cosas buenas. Si vamos y eso no es contra la voluntad de Dios, lindo, vaya. Si quiere ir todos los días, vaya. Muy bonito ir a la playa. De hecho, el agua del mar dicen que es medicinal por la cantidad de sal que tiene y todo eso. No hay nada malo en ir a la playa. Bueno, a mí no me gusta mucho porque me requemo, me pongo tostado. Bueno, a mí, pero a mi esposa y a mi niña les fascina ir a la playa. Si ustedes quieren ver a Daniela emocionada, gritando, díganle mañana vamos a la playa. Se levanta a las 4 de la mañana, ya nos vamos. Me acuerdo la última vez que le dije, ella siempre cuesta para que se levante. Siempre tarda como 3 minutos, se da vuelta, reniega. Me acuerdo la última vez que fuimos a la playa. Dani, ya nos vamos. Ni le había terminado de decir cuando estaba cambiada y con su calzonetita y así, se levantó rápido. Ahora, si un buen deseo luego me lleva a ir en contra de la voluntad de Dios, ahí es un problema. Y el enemigo es experto haciendo eso, experto. De hecho, Yeshua, él apeló a 3 deseos buenos en el caso de él como Mesías. Di que estas piedras, si eres el Hijo de Dios, di que estas piedras se vuelvan pan. ¿Es malo comer? No es malo comer. ¿Es un mal deseo comer pan? No. Pero si el Espíritu lo había llevado al desierto a ayunar, Yeshua no está ahí para comer. Entonces él está utilizando el buen deseo de querer comer para mal. Luego el deseo para él, el Hijo del Hombre, el segundo Adán, de tener a todos los reinos de la tierra sujetos a él, ¿es un mal deseo? No. A Adán se le fue dado ese privilegio, ¿se acuerdan? El Eterno le dijo que él iba a sojuzgar, ¿y a qué? A señorear sobre la tierra. Para el Hijo del Hombre, para el Mesías, no es un mal deseo dirigir toda la humanidad. De hecho es lo que va a hacer, ¿verdad? En la era mesiánica no va a ser el rey de reyes, ¿sí? Pero el maligno le está apelando a ese buen deseo, pero le invita a que lo consiga con medios malos. Si postrado me adora. Y así, piensen en las peores metidas de pata que hemos cometido en toda nuestra vida. Muchas de ellas todas fueron por un deseo, ya sea malo, el deseo, qué sé yo, de enriquecernos para que la gente nos vea y tener estatus y tener vanagloria, o el deseo de tener más dinero para poder alimentar a mi familia. Y digamos que hice un error, o el deseo, cualquier cosa. Siempre el maligno explota un deseo. Y como vimos hace unos años, la narración de Génesis nos lleva a concluir en el hebreo que fue lo mismo con Eva. Él apeló al deseo, ¿se recuerdan? La serpiente apeló al deseo que la mujer tenía de comer el árbol. Y tenemos todas estas cosas, luego nos causan un problema. En la infancia o en los años posteriores aprendimos a desear, evitar a toda costa que la gente nos lastimara. Y eso está bien, no está mal que uno quiera evitar el sufrimiento innecesario, eso está maravilloso. No somos budistas, no somos monjes que los damos latigazos ni nada. Pero eso se puede pervertir, eso se puede desviar. ¿Cómo? Ponemos barreras, las estrategias infantiles que hacíamos para medio evitar que los otros nos dañaran, luego se va haciendo barrera tras barrera, tras barrera, tras barrera, tras barrera, y luego esas barreras nos impiden fluir con Dios. Una de esas barreras dijimos que era la pena, ¿se acuerdan? Mencionamos una de esas barreras. En la Biblia la palabra vergüenza, oprobio, afrenta son sinónimos de la pena. Pocas cosas son más horribles que tener vergüenza. Nuestra vieja enemiga, la vergüenza. ¿Cuándo surgió la vergüenza? Surgió en el primer día de la humanidad caída. Miren lo que dice Génesis capítulo 2, 25. Bush es la palabra en hebreo. El hombre y su mujer estaban
desnudos y no que se avergonzaban. Luego, cuando sus ojos se abren, el hombre tiene vergüenza. Entonces 3:7 dice, se les abrieron los ojos a ambos, se dieron cuenta que estaban desnudos y cosieron follaje de higuera y se hicieron ceñidores para sí mismos. Se hicieron ceñidores. De hecho, la palabra en hebreo es bien interesante ahí. Habla solo de ¿cómo diríamos? No sé ni cómo decir esa palabra. Solo es donde la gente, como un cinturón donde los guerreros portan armas o algo así. Solo, es decir, lo que ellos hicieron solo se cubría así. Adán hizo el primer traje de baño. Solo se cubría aquí. Era bien poquito lo que se cubría. Un día vamos a ver bien eso. Hagagot es cinto, esa es una buena palabra. O sea, se hicieron cintos. No se cubrían todo. ¿Saben qué fue lo que Dios les hizo? Dios les hizo túnicas, que es una palabra muy distinta. Es decir, Dios cubrió su desnudez más todavía. De hecho, la palabra túnica en hebreo se utiliza la palabra túnica para describir cómo los sacerdotes se vestían, ¿se acuerdan? Y los sacerdotes tenían que vestirse con túnicas largas. Hashem fue el primero en quitar los trajes de baño y cubrir al hombre. Cuando el endemoniado gadareno estaba endemoniado, ¿cómo andaba? Desnudo. ¿Qué fue lo primero que el Evangelio de Marcos dice? Que cuando la gente llegó, vio al endemoniado y lo primero que le llamó la atención es que estaba vestido. Yeshua lo vistió. No se pierda nunca ese detalle. El enemigo ha estado haciendo que la humanidad se glorifique la desnudez y Dios ha estado cubriendo. Pero no es el punto es la vergüenza. Ahora, ¿qué es una buena vergüenza? Ya hay sentimientos que no iban a ser parte de la humanidad si nunca pecábamos. Probablemente la tristeza nunca iba a ser parte de la humanidad. Probablemente nunca íbamos a tener vergüenza si Adán no pecaba. Ahora, en el momento que Adán pecó, hay ciertos sentimientos que entraron a la raza humana y uno de ellos es la vergüenza. ¿Y por qué Dios hizo que tuviéramos vergüenza? Porque hay una vergüenza buena y una vergüenza mala. De hecho, no tener vergüenza es ser un ¿qué? Sinvergüenza. Y no es bueno ser sinvergüenza, ¿verdad? Hay dos vergüenzas, así como hay dos tristezas. Miren 2 Corintios capítulo 7, verso 10. Habla de las dos tristezas, una buena, una mala. Y también hay dos vergüenzas o dos penas. 2 Corintios 7. Cuando lo tengan me dicen amén. 2 Corintios 7, 10. Pablo habla de dos vergüenzas. Dice, él habla de esto porque les escribió una carta a los corintios donde les dio pero con todo, Pablo. Dice, os contristé por carta. Y dice, miren el 9, ahora me regocijo, no porque fuisteis contristados, sino porque fuisteis contristados para arrepentimiento, porque fuisteis contristados según Dios, para que en nada sufráis pérdida por causa de nosotros. Y miren las dos tristezas. Porque la tristeza que es según Dios causa ¿qué? Arrepentimiento para salvación, sin remordimiento. Pero la tristeza del mundo produce muerte. De hecho, si alguien nos predica la buena nueva de salvación, tiene que producirnos ¿qué? Tristeza. Fíjense, nadie puede ser salvo sin experimentar tristeza. Porque tiene que sentirse triste por su pecado. Tiene que sentirse avergonzado por su pecado. Y luego esa vergüenza lo lleva a arrepentirse. Ahora, hay dos fuentes de la tristeza. Una es la tristeza que causa el Espíritu Santo para que la gente se arrepienta. Y otra cosa es la tristeza que causa el mundo. Dice la Biblia, luego dice, pero la tristeza del mundo produce ¿qué? Muerte. Y muerte en todos sus sentidos. Muerte significa separación. Y curiosamente lo mismo es la pena. La pena es exactamente lo mismo. La Biblia habla de que debemos de avergonzarnos de nuestro pecado. Miren lo que dice capítulo 36 del profeta Ezequiel. Habla de, os avergonzaréis de vosotros mismos por vuestros malos caminos. Dice Ezequiel capítulo 36, 31. Dios siempre quiere causar gozo en nosotros. El fruto del Espíritu es amor, ¿qué más? Gozo y paz. Él siempre quiere que tengamos gozo. ¿Creen ustedes eso?
Amén. Sacaréis con regocijo aguas de la fuente ¿de qué? De salvación. Solo hay una excepción cuando Dios no quiere generar gozo en nosotros. Es cuando tenemos un pecado no confesado y no arrepentido. En ese momento el Espíritu Santo no está en el negocio de causar gozo. Todo lo contrario. ¿Qué causa según 2 Corintios 7? Tristeza. Está causando tristeza para que nos ¿qué? Arrepintamos. Miren lo que dice Ezequiel 36:31. Entonces recordaréis vuestros malos caminos y vuestras obras que no fueron buenas, y os avergonzaréis de vosotros mismos por vuestras iniquidades y por vuestras abominaciones. En otras palabras, cuando el pecado entró al mundo, Dios tiene que permitir que en la raza humana haya vergüenza. ¿Por qué? Porque la vergüenza va a llevar a la gente a suprimir el mal, a no ser tan malas como pudieran ser, a arrepentirse de sus malas acciones, y por eso Dios tiene que permitir la vergüenza. ¿Cuál es el problema? El maligno utiliza ese sentimiento que Dios ha permitido en nosotros a este lado de la eternidad para generar no tristeza según Dios, sino tristeza según el mundo. ¿Qué produce la tristeza según el mundo? Muerte. Produce esterilidad. No estoy hablando de fertilidad física, estoy hablando de muerte espiritual, muerte literal, muerte, separación de Dios, separación de la familia, separación entre hermanos. Eso es muerte. La palabra muerte eso significa. Y el maligno es experto en apelar a la vergüenza. Uno de sus más grandes armas es apelar a la vergüenza, hacerte sentir que te dé pena, no lo malo, sino lo bueno. Fíjense qué curioso. Dios dejó la vergüenza para que nos dé pena hacer el mal, pero el maligno ocupa eso y lo tuerce y te enseña a que te dé vergüenza el bien. Y por eso yo estaba orando en esta semana cuando estaba preparando esto y pidiéndole al Eterno que su Espíritu nos hablara, que hablara a nuestro corazón, y empecé a leer las Escrituras, leer la Biblia, para darme cuenta de cosas de las que no tenemos que avergonzarnos, o por lo menos la Biblia nos advierte fuertemente a no tener pena en esto. Hay un dicho en español que es: no vale la ¿qué? No vale la pena. Bueno, en estas cosas que les voy a mencionar, no vale la pena tener pena. ¿Se grabaron eso? No vale la pena tener pena en varias cosas. Primero, hay un verso donde el maestro dijo: cualquiera que me negara delante de los hombres, ¿qué dijo él? Yo también le negaré delante de mi Padre. Pero hay otro verso que es un poco distinto, casi igual, pero distinto. Ahí enfoca la pena. Marcos 8, capítulo 38, dice lo siguiente. Marcos 8, 38. ¿Alguien puede leérmelo, por favor? Porque el que se avergüence de mí y de mis palabras en esta generación adúltera y pecadora, también el Hijo del Hombre se avergonzará de él cuando venga en la gloria de su Padre con los santos ángeles. Gracias. Dice: el que se avergüence. Miren de qué no tenemos que tener vergüenza. De mí, de ser creyentes, del Mesías, y de mis palabras en esta generación adúltera y pecadora. También el Hijo del Hombre se avergonzará de él cuando venga en la gloria de su Padre con los santos ángeles. Este es midá que negué midá, la ley de la siembra y la cosecha. Te avergüenzas del Mesías, Él se avergonzará de ti. Así está escrito aquí. De hecho, la primera carta de Juan, si mal no recuerdo, dice: para que no nos retiremos de Él avergonzados. Dice, qué terrible es eso. Imagínense estar delante de Yeshua y retirarnos de Él con vergüenza. Esa es la vergüenza que deberíamos de temer. No que la gente nos diga locos, que la gente, bueno, no hay que hacer locura, ¿verdad? Esto no es una licencia para ir a hacer el ridículo, innecesariamente. La Biblia no nos dice: vayan y hagan el ridículo, entre más ridículo mejor, no. Ahora, la Biblia dice que hagamos la voluntad de Dios, y si la gente piensa que hacer la voluntad de Dios es hacer el ridículo, allá ellos. Nosotros, bendecidos de que piensen así. Aquellas personas que sufran mofa, burla por hacer la voluntad de Dios, grande es su recompensa en los cielos. ¿Creen ustedes eso? Los grandes hombres de Dios que han muerto vituperados tienen una honra que no se puede
sobrepasar. Mayor resurrección, dice la carta a los hebreos, ¿sí o no? Así dice, mayor resurrección. Nos avergonzamos del Maestro y de sus palabras. Escondes que eres creyente cuando estás con tus amigos. Escondes de que eres creyente en algunas cosas. Fíjense, miren lo que dice el Salmo 119, 46, si mal no recuerdo. Salmo 119, el salmista dice: no me avergonzaré. Él decide y proclama que él no tendrá pena, no tendrá vergüenza. ¿De qué? Miren lo que dice: delante de reyes hablaré de tus testimonios, no que no me avergonzaré. No me avergonzaré. Pocas personas han tenido el privilegio de llegar donde los presidentes, predicarles, pero hay algunos, o reyes. Pablo estuvo delante de Festo, Félix, Agripa, incluso estuvo delante de Nerón. Y delante de Nerón, él proclamó el Evangelio. Nerón lo sacó libre la primera vez. La mayoría de eruditos piensan que no compareció delante de él. Y Nerón, en la primera ocasión, tenía una esposa que era judía. Y en la primera ocasión Pablo salió libre cuando compareció por la primera vez. La segunda vez, Nerón ya se había trastornado totalmente, ya era el Nerón que la historia conoce, ya no tenía al filósofo Séneca, y había matado a su mamá, había de hecho matado a la esposa que tenía, la que había influido un poco en la primera ocasión para que soltara a Pablo. Y en la segunda ocasión, Nerón lo condenó a ser decapitado. Pablo dice que a pesar de que todos lo habían dejado solo, él no estaba solo. Y que a pesar de que él estaba preso, la palabra de Dios no está presa. Digo en 2 Timoteo, y muchos han tenido ese. Billy Graham también predicó delante de reyes. Hay hermanos que han llegado a predicar al presidente de las naciones de África. Hubo un presidente que se convirtió gracias a un evangelista que fue y le predicó, lo cual hizo que la nación fuera muy bendecida. Y delante de los reyes, dice el salmista, no me avergonzaré. Ahora, imagínense, el salmista dice, ni con los reyes me va a dar vergüenza hablar de la Biblia. Me va a dar vergüenza con mis amigotes. Me va a dar vergüenza de hablar con la comadre de la esquina. No, la Biblia no tiene por qué darnos vergüenza. No, la Biblia es gloriosa. Es la palabra de Dios pristina, la palabra profética más, ¿qué dice el apóstol Pedro? Más segura. Hay palabras proféticas y Pablo dice que no hay que menospreciarlas, hay que evaluarlas, retener lo bueno. Pero Pedro dice que más allá de cualquier palabra profética, dice él, nosotros tenemos la palabra profética más segura. Y de esta bendita palabra no debemos de avergonzarnos nunca, ¿sí o no? Otra cosa que no tenemos que tener vergüenza es del mensaje de la buena nueva. ¿Por qué? Porque es, ¿qué dice el apóstol? Poder de Dios. No me avergüenzo, Romanos 1:16, porque no me avergüenzo del Evangelio, no me avergüenzo de la buena nueva, porque es poder de Dios para salvación a todo el que cree. Esto es más específico. Una cosa es toda la Biblia y otra cosa es el mensaje particular de salvación. Un mensaje que parece locura para el mundo. La palabra de la cruz, dice Pablo, es locura. ¿A quién? A los que se pierden. Pero para nosotros, esto es a judíos y a gentiles creyentes, esto es poder de Dios. Poder de Dios. ¿Creen que es poder de Dios la palabra de la cruz, hermanos? Sí, es poder de Dios. Es el mensaje que transformó nuestras almas. Es el mensaje que nos pasó de las tinieblas a la luz, del dominio de Satanás al dominio de su amado Hijo. Eso es lo que causa la buena nueva de salvación. Cuando un buen día alguien nos dijo que Dios nos amaba y que su Hijo había dado sangre por nosotros y que teníamos vida eterna en su nombre y en su sangre. Eso es poder de Dios y no nos avergonzamos de eso, ¿sí o no? No debemos de avergonzarnos de eso. Tener pena. ¿Cómo vamos a tener pena? No podemos avergonzarnos. Tampoco tenemos que tener pena por sufrir por ser creyentes. Ser creyentes no es la receta para no sufrir. Lo que hace ser creyente no es quitar sufrimientos necesariamente, sino darnos a Dios, la presencia de Dios en medio de las dificultades. Miren, 2 Timoteo 1:12, lo que dice. Muy bonito verso, 2 Timoteo 1:12. Pablo acaba de decir que él fue constituido predicador, apóstol, maestro.
Y miren lo que dice. Por causa de lo cual también padezco estas cosas. Pero ¿qué dice Pablo? No me avergüenzo, porque yo sé a quién he creído y he sido persuadido de que es poderoso para guardar mi depósito hasta aquel día. ¿Cuál es la clave para no avergonzarte? Saber a quién has creído. Esa es la clave. Yo no me avergüenzo porque sé a quién. ¿A quién qué? He creído. ¿Saben a quién hemos creído, amados hermanos? El Dios de los cielos y de la tierra. El que creó todas las cosas con su palabra y las sostiene con la palabra. Él es el que creó todas las cosas y dice en Apocalipsis, y en ti todas las cosas que subsisten. Sigue dándole a la creación, sigue sosteniendo la creación. Miren 1 de Pedro capítulo 4, 18, también habla de no avergonzarnos por sufrir, por ser creyentes. Todo lo contrario, dice Pedro. 1 de Pedro 4, 16, perdón. Pero si alguno sufre como cristiano, no se avergüence. Al contrario, ¿qué dice Pedro que hay que hacer? Glorifique a Dios por ese nombre. En otras palabras, puede ser que por ser creyente experimente sufrimiento y la gente se mofe de mí. Los salmos están repletos de esas ocasiones donde por la fidelidad del salmista, la gente que lo veía le hacía burla y le decía, ¿dónde está tu Dios? Qué terrible debe ser eso. ¿Se imaginan? ¿Se imaginan ser fiel a Dios y que una persona te diga, ¿dónde está tu Dios? Eso fue lo que le dijo la esposa a Job. Maldice a tu Dios. ¿Y qué le dijo? Y muérete. Burlados, con afrenta, con oprobio, por ser fiel. Y por eso Pedro tiene que decir, si alguno sufre por ser cristiano, recuerden que en esta época la palabra cristiano no significaba miembro de la iglesia cristiana. Cristiano significaba seguidor de Cristo, seguidor del Mesías. Es similar a la palabra herodiano, era simpatizante de Herodes. Cristiano significaba seguidor del Mesías. Así le decían en primer lugar a los creyentes de habla griega que creyeron en Yeshua en Antioquía, y a los judíos creyentes eran llamados nazarenos o la secta del camino. Pero con el paso del tiempo, como habían demasiados, el número de gentiles creyentes llegó a ser tan grande, entonces se le llegó a titular cristiano a todo el movimiento, a judíos y a gentiles con el paso del tiempo. Tan es así que Josefo, escribiendo ahí en la década de los 90 del primer siglo, en los 90, dice que todavía están con nosotros la tribu de los cristianos, hablando de judíos y creyentes en Yeshua. Dice, no se avergüence por ser creyente, seguidor del Mesías. Si sufre por su fidelidad, en lugar de avergonzarse, tiene que, ¿qué dice? Dar gloria a Dios. Damos gloria a Dios por los sufrimientos. Ese amor está costoso, ¿verdad? Además, gloria a Dios porque me libre de los sufrimientos, pero sufrir, eso es lo que Pedro nos dice, da gloria a Dios. ¿Saben por qué? Porque somos partícipes del sufrimiento del Mesías. Y si sufrimos con Él, también, ¿qué dice? Reinaremos con Él. No se puede reinar con Él sin sufrir. Eso fue lo que dijo a los 12. Vosotros, miren lo que dijo Lucas, vosotros que habéis estado conmigo. Miren lo que dice. ¿Dónde está este verso? No lo tenía preparado. Aquí está. Bien. Lucas lo andaba buscando un poquito atrás. En Mateo está un poco atrás, pero en Lucas está antes de Getsemaní. Lucas 22, 28. Los discípulos están discutiendo quién es el mayor. Fíjense, ¿quién es el mayor? El mayor según el mundo es el de más estatus, al que hay que servir. Y Yeshua le dice, 27, 22, 27, ¿lo tienen? ¿Quién es el mayor? ¿El que se reclina a la mesa o el que sirve? No es el que se reclina a la mesa, y yo estoy entre vosotros como el que sirve. Pero vosotros, miren, pero vosotros sois los que habéis permanecido conmigo en mis pruebas. Por tanto, yo os asigno un reino como mi Padre me lo asignó. Fíjense, no se pierden la consecuencia. ¿Por qué Yeshua les asignó un reino? Porque habían permanecido, ¿qué? Con Él en las pruebas. Luego Pablo dice lo mismo. Si sufrimos con Él, también reinaremos con Él. Esa es la consecuencia. Por eso Pedro dice, glorifiquen a Dios.
si son dignos de sufrir por Él. Saben que si no sufrimos por Dios es que no somos muy dignos. Hay gente que se preocupa el día que Dios les llame a ser martirizados, a ser asesinados por su fe. La mayoría de nosotros no se preocupen, no somos tan dignos de ese privilegio. A pocos se les ha dado el privilegio de morir por la fe. ¿Saben por qué? Dios les da ese privilegio porque los tiene por dignos. Así dice Pedro. Pedro dice literalmente, sois tenidos por dignos. Y Pedro dice, si toca sufrir como cristiano, como creyente, no se avergüence, sino que ¿qué? Glorifique a Dios por ello. ¿Qué sufrimiento nos toca por el Mesías? La fidelidad por Él, cumplir sus mandamientos. El mundo nos tiene por locos. Diezmas, una locura. ¿Cómo vas a dar el 10% de tu salario? Dejas de vender un día y te reúnes el sábado, locura. Solo una mujer pudiendo tener tantas mujeres con la ¿cómo se llama? La liberación sexual de hoy en día. Eres fiel a una sola mujer, locura. Puede ser motivo de burla. No te avergüences. ¿Da qué dice? Gloria a Dios. Y no debemos de avergonzarnos. Cuarta cosa por la que no debemos avergonzarnos, alabar a Dios. Ustedes ya saben cuál es el verso, 2 Samuel capítulo 6. El rey David va a ingresar el arca del pacto y ya saben lo que pasa. Él alaba con todas sus fuerzas, con todas sus fuerzas. Dice la Biblia que daba, bueno, vamos a dejar que la Biblia nos cuente. 6:14. Y David dice, danzaba con toda su fuerza delante del Eterno. Y David estaba ceñido con un efod de lino. Así David y toda la casa de Israel hicieron subir el arca del Eterno con aclamaciones, con sonido del shofar. Cuando el arca del Eterno entró en la ciudad de David, aconteció que Mical, hija de Saúl, miró por la ventana y viendo al rey David saltando y danzando delante del Eterno, lo despreció. Miren, lo despreció en su corazón. Otra de las cosas más horribles que una persona puede pasar es el menosprecio, el desprecio. Hay gente que fue menospreciada, despreciada, y se juraron a sí mismo que nunca más los van a menospreciar. Y entonces ponen una tapa de orgullo en el pozo de sus emociones, y eso al final hace más mal. El orgullo, recuerden, es la daga con la que nos infligimos dolor a nosotros mismos para evitar que nos lo inflija otra. Fíjense qué necedad es el orgullo. El orgullo es lo más absurdo que puede existir. El orgullo es, yo no voy a dejar que alguien más me haga daño, mejor me lo hago yo. Ese es el orgullo. Agarras la daga y te la metes tú antes que te la meta otro. Eso es el orgullo. El orgullo es hacerme daño a mí mismo para en aras de evitar que me lo haga otro. Y el rey David había sido ejercitado en el área del menosprecio. Las vacunas, ¿se acuerdan cómo se hacen, verdad? Cuando una vacuna es contra un virus, ¿qué lleva la vacuna? Un poquito de ese virus. Por lo menos las antiguas, ¿verdad? Así era. Vacuna de la rabia, de la polio, sarampión. Poquito. ¿Por qué? Se le pone un poquito, las defensas lo reconocen y luego uno agarra defensas. Así funcionan las vacunas. Y eso fue lo que inventó Pasteur y otros. ¿Y saben cómo Dios sanó al rey David de que no le doliera para nada el menosprecio? Con menosprecio. Todo el mundo lo menospreció. ¿Quién no menospreció a David? ¿Hay un hombre que haya sido más menospreciado que David? Pocos. Solo el Mesías quizás. Lo menospreció su papá. Cuando llegaron a ver al rey de Israel, tráeme a todos los hijos, dijo Isaí. Llevó 7 y ninguno era. Y le dijo, no tenés otro. Hasta el papá se le había olvidado. Imagínense que a su papá, hay un meme de Facebook que dice, me preguntaron y me ama mi papá. Yo les enseñé este mensaje. Y este es un mensaje de WhatsApp, mira, del papá, mira cuál es tu nombre completo vos. Algo así era David. David hasta se le olvidó que existía el papá. Ah, sí, es cierto, y tengo otro, es el pastor, el que ve las ovejas, tráelo. Solo entró David. Y Samuel tuvo la palabra profética, este es el hombre conforme a mi corazón. No como David, no como Saúl. Saúl era el rey conforme al corazón del pueblo, o el conforme al corazón del diablo, dicen unos. David era conforme a su corazón. Luego lo despreció Saúl.
Bueno, lo despreciaron los hombres de Saúl. Yo voy a luchar contra el gigante. Se rieron de David. Yo me imagino la carcajada que se han divertido. Llegó donde Saúl y Saúl se une a la lista de los que lo desprecian y le dicen, no, ¿cómo va a ir contra Goliat? Él es un guerrero desde su juventud. Tú no tienes eso. Le ponen la armadura. ¿Qué pasa con la armadura? No le queda bien. Y luego va contra Goliat. ¿Y quién es el siguiente que lo menosprecia? Goliat. Goliat se ríe de él. Le dice, vienes contra mí con un palo, le dice. Y lo maldijo por sus dioses. Todo el mundo lo menospreciaba. Y ahora se une su esposa. Este es un golpe más duro. Ya era el papá, el rey, fíjense, el papá, el rey de Israel, los enemigos y la que faltaba, la mujer. Y dice, lo despreció en su corazón. Llevaron pues el arca del Eterno y la sentaron en su lugar en medio de la tienda que David le había levantado. Entonces David hizo ofrecer holocaustos y ofrendas. El 20 dice, pero al regresar David para bendecir su casa. Fíjense qué curioso, el golpe del enemigo. ¿Se recuerdan cuando en la película Gladiador Máximo llega una mujer y le dice, cómodo, le dice algo como, cómodo me mandó al peor de los verdugos, le dice, a la mujer que lo amaba. Eso es lo primero que le dice, tu hermano mandó al peor de los verdugos. David acababa de bendecir al pueblo y ahora David viene con la mejor intención del mundo, en un día alegre, en un día gozoso, y va a bendecir su casa. Y miren quién lo recibe. Mical, hija de Saúl, salió al encuentro de David y le dijo, cuán honrado ha quedado hoy el reino de Israel, el rey de Israel, descubriéndose hoy a los ojos de las criadas de sus siervos, como se descubre un bufón cualquiera. Fíjense, un ataque del infierno. El infierno también ocupa a sus, ¿cómo dice Máximo? Al verdugo más cruel. ¿Saben a quiénes ocupa, querida esposa? ¿Quién puede ser tu verdugo más cruel? Tu esposo. ¿Quién puede ser el verdugo más cruel de los hombres? Su esposa. Tengan cuidado para las fiestas. El maligno anda viendo a quién utiliza para amargarle la fiesta al otro. ¿Se han fijado? No voy a pedir que me levanten la mano, pero les voy a hacer esta pregunta. ¿No les ha pasado que un día antes de Shavuot o de cualquier fiesta, Pesach, Shavuot, Sukkot, cualquiera, a uno de los dos le agarra feo y le amarga la fiesta al otro? No me digan nada. Suele pasar eso. No la agarren con el cónyuge. Vean el espíritu que está detrás, así como hizo Yeshua. Pedro le dijo, Señor, ten misericordia de ti, nada de esto te acontezca. Y Yeshua dijo, apártate de mí, Pedro. Digo así, no, apártate de mí, Satanás. Él veía que Satanás estaba ocupando a Pedro. Y miren lo que dice David, verso 22, me humillaré aún más. La palabra que utiliza David es bien fuerte, es la palabra kalal en hebreo, es bien fuerte. Kalal puede significar maldecir. De hecho, en la palabra que aparece en bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré, también puede significar despreciar. Es la misma palabra que se utiliza cuando Agar dicen que despreció a Sara, su señora. Pero también significa aliviar o menorar. Por ejemplo, la primera vez que se utiliza la palabra kalal en la Biblia es cuando Noé manda a la palomita para ver si las aguas se habían disminuido. La palabra también se utiliza cuando Yitro le dice a Moisés en Éxodo 18, alivia la carga del pueblo poniendo a los jueces. Utiliza la palabra kalal. Es bien curioso. La palabra habla de empequeñecer algo. O sea, lo que el rey David está diciendo, yo me haré aún más pequeño, aún más que esta vez, me rebajaré ante mis propios ojos, pero seré honrado delante del... Aquí el rey David descubre lo que el maestro le diría más adelante. El que quiera salvaguardar su vida, ¿qué? La perderá. Pero el que ponga su vida, ¿qué? La hallará. El Pirkei Avot lo dice de distinta manera. Aquella persona que busca honra, la honra huye de él. La persona que no busca la honra lo persigue. ¿Cuáles fueron las personas que menos preocupación tuvieron por su nombre? Abraham. A Abraham no le importaba su nombre, nada de eso. ¿Cuál fue la promesa que Dios le hizo? Engrandeceré tu nombre. El rey David dice, yo me haré pequeño, dice él, me haré pequeño. ¿Piensas que David, yo me creo la gran cosa?
por ser el rey de Israel, piensa que yo tengo un concepto bien grande de mí, yo me haré aún más vil, aún más chiquito, aún más pequeñito, menguaré más. El rey David tenía esa estima muy bonita, no se creía la gran cosa. Dios lo procesó en la Universidad del Sufrimiento, dice Gene Edwards, creo que se llama el escritor de Gene Edwards. Y fíjense, 2 Samuel 6, 22, al poco tiempo, es más, poquitos versículos, vean lo que dice, llega el profeta Natán, y miren la promesa que le da al profeta a David. He estado contigo, verso 9, 2 Samuel 7, 9. He estado contigo en todo cuanto has andado y he cortado de tu presencia a todos tus enemigos y te haré un gran nombre, como el nombre de los grandes en la tierra. Miren la recompensa de Dios, aquel que no le importaba su nombre, ¿cuál es? Hacer un gran nombre. Lo paradójico. Esa es el reino de los cielos está lleno de paradojas. Aquella persona que busca su honra, no haya honra. Aquella persona que muere a su honra es la que es honrada. Aquella persona que quiere salvaguardar su vida, ¿qué pasa con esa persona? La pierde. Aquella persona que busca su dignidad, que está obsesionado con su dignidad, ¿qué pasa? Es la persona que lleva más infamia. Aquella persona que no le importa su honra es la que lleva más honra. Yo me imagino lo que todos los ángeles y el Eterno estaban viendo a David en ese momento. ¡Qué espectáculo ver eso! ¡Qué espectáculo! Yo creo que nunca ha pasado eso. Los reyes son protocolarios, ¿verdad? Luis XIV. ¿Cómo se imaginan a un rey? Un rey siempre guarda la compostura. Y David entra, brinca, salta, canta, danza. Y lo menosprecian. Su casa lo menosprecian. Su esposa. Y él dice, me haré más chiquito por causa del Eterno. Y el rey David, en ese momento, el cielo decretó, David dice que se va a hacer más chiquito por mi causa, yo lo haré más grande. Yo le daré un nombre como los grandes de la tierra. Solo hay un hombre que fue más despreciado que David. De él se dice, menospreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores. Y dice que él se humilló hasta lo sumo. A pesar de que tenía todo el derecho de reinar como el segundo Adán, él se hizo como un hombre común y corriente. No codició ser igual a Dios como hizo Adán. Adán quiso ser igual a Dios. ¿Se acuerdan? Esa fue la tentación de la serpiente. ¿Seréis como qué? ¿Seréis como dioses? Filipenses 2 dice que Yeshua no quiso por usurpación ser igual a Dios. Se hizo como un hombre cualquiera, semejante a los hombres. Y estando en la situación de un hombre común y corriente, se humilló tomando forma de siervo. Y aún estando en forma de siervo, él se humilló más hasta la muerte de cruz. La muerte que se le daba a la escoria de la humanidad. ¿Y cuál fue la recompensa que el Eterno le dio por esa humillación? ¿Qué dice después? Y ahí Jesús Adrián Romero hizo ese Filipenses 2 de una manera muy bonita. Mas Dios, ¿qué dice el cántico? A lo sumo lo exaltó. ¿Y su nombre qué? Engrandeció. Filipenses dice, su nombre engrandeció para que en el nombre de Yeshua se doble ¿qué? Toda rodilla, para declarar que Yeshua es el Señor, para gloria de ¿quién? Del Padre. No podemos tener pena. Miren lo que dice Hebreos 2.11. ¿Saben qué? ¿Cómo vamos a tener pena de Yeshua si Él no tiene pena de nosotros? Hebreos 2.11 dice lo siguiente. Hebreos 2.11 dice, porque el que santifica y los santificados son todos de uno. Por esta razón no se avergüenza de llamarlos hermanos. ¿Cómo nos vamos a avergonzar del Maestro si Él no se avergüenza de nosotros? No se avergüenza de llamarnos hermanos. ¿Tendría razones Él de avergonzarse de nosotros? Pero miles de razones. Él es sin pecado. Nosotros pecamos todos los días. Él es puro. Nosotros no somos tan puros. Él es el amado del Padre. Nosotros antes éramos enemigos de Dios en nuestra mente. Y Él no se avergüenza. Él no se avergüenza de usted ni de este servidor. De ninguno de nosotros se avergüenza. Más adelante el escritor de Hebreos también nos dice algo más maravilloso. Hebreos 11:16 dice, pero anhelan una mejor. Esta es la celestial. Por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos. Aquí está hablando de los patriarcas.
porque eran conocidos. ¿Cómo se empezó a conocer Dios? Piensa en la humildad de Dios. Cuando se presenta a Moisés, no le dice, yo soy Dios, el creador de los cielos y de la tierra. Él dice, yo soy Dios, el Dios de tu padre, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. El apellido que Dios agarró, entre comillas, digámoslo así, fue el nombre de los patriarcas. Es más, Amram, yo soy el Dios de tu padre, Moisés. Dios no se avergüenza de nosotros. ¿No es eso maravilloso? Dios no se avergüenza. Dios no se avergüenza. Un gran teólogo dijo, lo más increíble que puedo pensar de Dios es que Él conoce todo de mí, las mejores cosas y las peores cosas, y aún así me ama. Todo lo conoce. Incluso lo que nosotros no conocemos. Él conoce eso y no se avergüenza. La cura para la vergüenza es tener una gran revelación en el fondo de nuestro corazón del gran amor y del poder de Dios. Cuando el amor de Dios entra en nuestros corazones, luego no nos interesa pasar vergüenza por Él. No nos interesa en lo más mínimo pasar vergüenza. Cuando una persona, los hombres cuando se le declaran a una mujer y le llevan serenata y le proponen matrimonio, ¿han visto esas personas que le proponen matrimonio en un estadio o cosas así? La gente dice, ¿cómo es que no les da pena? No les da pena por una cosa, aman a esa mujer. El amor echa fuera, ¿qué? El temor. Y la vergüenza es un tipo de temor. Es el temor a que otros se burlen. El temor a ser considerado tonto. El temor a ser considerado menos que. Y David abraza eso. David no le tiene miedo a ser menos que. Él dice que él mismo se hará más pequeño, dice él. Yo me humillaré más. El que se humille será como exaltado. El que se exalte será como humillado. Dios está aún en el trabajo de exaltar al humilde. Hace unos años, y vamos a cerrar con esto, con una muy buena noticia. Hace muchos años conocí al hermano Angels, un amado hermano que varios conocen de República Dominicana. Y era lógico, al nomás conocerlo, que este era un hombre con un don de Dios increíble. El hermano ha escrito como 200 canciones, bueno, y todos los meses escribe más. Tiene una voz muy bonita. Pero lo que más me cautivó de este hermano era su humildad. Yo lo conocí en México. Y cuando empezó a cantar, él solo canta, dice que de repente un día se levanta y le viene una tonada. Agarra la guitarra, empieza y le viene la letra de la canción. Lo mismo pasa con la hermana Daniela Espaciano, con la esposa de nuestro querido hermano Marcos. Y yo lo conocí y dije, wow, qué hombre, que la humildad de este hombre, no era falsa humildad, él es muy humilde. Imagínense tener el don de Dios para escribir más de 200 canciones. Y yo por lo menos le he oído que sus 40 canciones en lo que llevo los años de conocerlo. Y todos los días que lo veo ha sacado 5 más. Siempre. Y me acuerdo que una vez yo le dije al doctor Ketriel, nosotros deberíamos de hacer algo para ayudar a este hermano a que saque canciones, a grabar un disco. Y él era muy humilde. Luego lo pude saludar cuando estuve en República Dominicana en su comunidad. Y los que me acompañan, los que fueron con nosotros a Medellín, a este congreso, lo conocieron. Es un hermano muy humilde. Y una de las cosas que a mí me incomodaba es que yo decía, ¿cómo vamos a desperdiciar todo este don de Dios y va a quedar en 4 paredes? Pues bueno, empezaron a llegar ofrendas y los hermanos empezaron a sacar canciones. En Bogotá, Josué me acompañó después de que casi que lo tuve que llevar arrastrado. Él me dijo, ¿y para qué voy a ir allá? Anda vos, no, si vos sos el líder, anda, que hay que lo llevo de la oreja, Josué. Y allá estaba encantado en Bogotá. Y allá, de la nada, los que estuvimos en Bogotá se dieron cuenta, un grupo salió así de la nada. Nunca habían tocado juntos. Era un dominicano, un salvadoreño, un guatemalteco, un colombiano y un argentino, que se conocieron ahí. Se dijeron, hola, ¿cómo estás? Pero esos hombres con el poder de Dios alabaron a Dios como que llevaban tocando desde la más tierna infancia. Y alabar fue un momento increíble. Y esta vez ellos han venido grabando canciones. El Eterno honró a este hermano en la gira del doctor Ketriel.
Él anduvo con el doctor Ketriel en Sudamérica, en México y en Estados Unidos. Toda la gira estuvo él. Anduvo en Argentina, Brasil, Venezuela, Colombia, Cuba, México, Miami, Atlanta, Laredo, Chiapas, Toluca. Anduvo en todo esto. Ya eso a mí me daba una alegría por él. Yo decía, este hermano se merece eso y mucho más. Y me daba tanta alegría. Y cuando estaban en Toluca, creo que fueron a una iglesia, me fallan los detalles, pero fueron a una iglesia y tocaron. Y habían personas ahí que fueron impactadas, fueron muy ministradas por la palabra, por el doctor Ketriel, la adoración del hermano Engels. Cuando terminó la gira, un hermano se contactó con el pastor Javier Galaviz. ¿Saben lo que le dijo el hermano? Le digo, Dios me ha puesto en mi corazón poner el dinero para financiarle al hermano Engels que grabe las otras 12 canciones que le faltan y que tenga todo el material para un disco. Y le dijo, páseme la cuenta. Y creo que hace 4, no me acuerdo si fue martes, miércoles, no me acuerdo qué día fue. Hace 4 días nos dieron la noticia que el hermano había pagado todo para que los hermanos Engels, Josué, David y otros puedan grabar 12 canciones más en un estudio de producción en Argentina que tiene la mejor calidad. ¿No es maravilloso eso? Imagínense cómo el Eterno honra al humilde. Eso es lo que dice el Eterno, que Él dice que da, ¿qué cosa a los humildes? Dice el apóstol Pedro, gracia. Él da gracia a los humildes, pero resiste a los soberbios. Y humildad está íntimamente relacionada con la palabra humillación. No creerte más de lo que eres. Eres valioso, eres valioso. Eres alguien que tiene un gran valor delante de Dios, seguro que sí. Y tanto vales tú como valen los otros hermanos. No te engrandezcas delante de ellos. Dice el rey David, yo me haré ¿qué? Más pequeño, me humillaré. Que el Eterno nos libre de todas las vergüenzas, de todas las penas malas, que nos dé vergüenza, cosas que tienen que darnos vergüenza, pecados y otras cosas, pero nunca tengamos vergüenza por el Maestro, por sus palabras, por la buena nueva, ni por adorar su nombre. Que el Eterno sane nuestros corazones y que podamos decir como el rey David, aún me haré más vil, aún me haré más pequeño, aún me humillaré más por causa del Eterno. Padre, gracias por estar con nosotros, te agradecemos, te alabamos, te bendecimos, te invitamos así como dijo el rey David, escudriñame, oh Eterno, conoce mi corazón, conoce mis ansiedades. Padre, yo no sé cuáles son las ansiedades que hay en el corazón de mis hermanos, sus miedos, sus puntos de carga. La Biblia nos dice que podemos echar toda ansiedad delante de ti, porque tú tienes cuidado de nosotros. Te pedimos, Padre, nunca más estar avergonzados por levantar nuestras manos, por cantar al cielo, por alabarte, por tu palabra, por decir claramente de quién somos, quién nos ha comprado con su sangre, quién es nuestro Señor y Salvador, cuál es la palabra que es el ancla de nuestra vida. Te pedimos que tú estés con nosotros siempre. Quita toda inhibición, destapa los pozos emocionales de tapas de orgullo, de dolor, de rencor que hay en el corazón de mis hermanos, que no les permite llegar a alturas espirituales de cercanía contigo. Te pido, Padre, que sanes en esta hora en el nombre de Yeshua, y que toda barrera emocional que no debe de estar, que impide el fluir del Espíritu, caiga en el corazón de mis hermanos. Todo trauma de la niñez, todo dolor, todo rencor, todo barrera emocional, espiritual, que sea quebrantada, echada fuera, que haya restauración, que haya bálsamo de tu Espíritu sobre cada uno de mis hermanos, que no haya más barreras que impidan la comunión con los santos, ni la comunión que tenemos que tener contigo. Acércanos a tu corazón,
ponnos como un sello en tu corazón, como dice el Maxor. Te pedimos que nos acerques más a ti, que podamos alabarte, bendecirte, sin ninguna inhibición, que es pena según el mundo, pena que lleva a muerte, sino, Padre, que sepamos hacerlo y decir junto al salmista: no me avergonzaré, cantaré delante de los demás, entonaré salmos a tu nombre, no me avergonzaré, delante de los reyes relataré tus dichos, no me avergonzaré. No vale la pena por adorar al Eterno. No hay posibilidad de tener pena por adorarte. No vale la pena no vale. Y queremos hoy, te invitamos a que tu Espíritu nos libre de toda pena. Toda pena que es contraria a tu palabra. No nos quites la vergüenza por nuestros pecados, la vergüenza cuando pecamos, cuando estamos lejos de ti, porque eso nos lleva al arrepentimiento. Pero toda vergüenza que es contraria a tu palabra y que es una barrera, quítala de nosotros en esta hora. En el nombre de Yeshua, quítala, Padre. Sánanos, haznos conocer la verdad en lo más secreto de nuestro corazón. Llega, Padre, haz que el pozo emocional de cada uno de mis hermanos brote los ríos de agua viva que el Maestro prometió. Aquel que tenga sed y venga a mí, en su interior brotarán ríos de agua viva. Gracias, Señor. Sánanos, restaura nuestra vida emocional para que no tengamos ningún impedimento para apegarnos a ti, que podamos decir como el salmista: mi alma está pegada a ti. Si puede decir eso: mi alma está apegada a ti. Mi alma está pegada a ti, Padre. Apega más mi alma a ti, que pueda estar cerca de ti para darte gloria y el honor que te mereces. Gracias, Papá, en el nombre de Yeshua, nuestro Mesías. Amén. Baruch Hashem.